El día de hoy vamos a hablar acerca de la unidad 1 que se llama audiencias en la etapa preliminar y básicamente vamos a hablar de 6 temas: las causas de la detención, la investigación oculta, la audiencia de vinculación a proceso, las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía, las medidas cautelares reales y el procedimiento abreviado. Ahora bien, tomando en cuenta esa diversidad de temas, nosotros vamos a dirigirnos directamente a donde tiene usted ahí el apoyo del material didáctico elaborado ex profeso para ustedes. Y específicamente nos vamos a referir o vamos a constituirnos donde está la etapa de investigación complementaria. Como usted sabe, la investigación complementaria está integrada por 7 momentos procesales importantes. Está integrada por la garantía de derechos que hace el juez de control, el control de la legalidad de la detención o el control de la detención, la formulación de la imputación, así como la oportunidad que tiene el imputado para poder declarar sobre los hechos que le han sido señalados, el plazo para la vinculación o no vinculación a proceso, la imposición de medidas cautelares y finalmente determinar el plazo para el cierre de la investigación. Bueno, hablando acerca de esta primera parte que nos referimos a las formas de la detención, nosotros podríamos establecer cuáles son precisamente estas formas, y en este sentido las formas legales para la detención se considera que son 3. La flagrancia a la que hace referencia el artículo 16 de la Constitucional en su quinto párrafo, y la que está establecida en los artículos 146 y relativos del Código Nacional. El caso urgente, regulado en el artículo 148, y la orden de un juez, que bien puede ser mediante la aprehensión, mediante la reaprehensión, la comparecencia y la presentación. Ahora, hace un momento hablábamos de cuáles son las razones por las cuales pudiera calificarse de ilegal una detención. Y bueno, precisamente esos casos donde pudiera ser dada como ilegal una detención es justamente cuando esta misma no se ajusta a los supuestos establecidos en la ley. Es decir, que no tiene congruencia respecto de los protocolos o respecto de las disposiciones establecidas en la ley, ya sea porque no se tenga cuidado, por ejemplo, en checar, verificar el cumplimiento del plazo constitucional. La Constitución señala que la detención debe hacerse sin demora y más adelante refiere con la misma prontitud, es decir, habla de una inmediatez procesal que evite retrasos en la puesta a disposición de la autoridad investigadora. En caso de exceder estos plazos, bueno, pues entonces se puede calificar de ilegal, además de no contar con los requisitos de procedibilidad. No podrá iniciarse un proceso si no existe denuncia, querella o requisito equivalente para tal efecto. Y por otro lado, bueno, los supuestos para la aplicación de los protocolos respectivos. Que se actualice la hipótesis de flagrancia, que se actualice la hipótesis de caso urgente, o cuando ésta se deba a una orden girada por un juez. Eso es muy importante tomarlo en consideración. Ahora bien, otra forma importante o elemento importante es la formulación de la imputación. En esta formulación nosotros vamos a señalarle con claridad y precisión al imputado cuáles son los hechos que se encuentran actualmente en proceso de investigación en su contra, de donde le deviene cierta responsabilidad en la comisión de una conducta que probablemente tiene características de delito. Y si manejamos el probablemente es porque estamos ciertos en el principio de presunción de inocencia, que se refiere justamente a que toda persona es inocente mientras nosotros no tengamos la posibilidad legal de probar lo contrario.
La imputación desde luego señala el hecho que se le atribuye o los hechos, la clasificación jurídica preliminar que ha formulado el Ministerio Público, así como la fecha, lugar y el modo en que estos se cometieron. ¿Cuál fue su grado de intervención, autoría o participación? Así como el nombre de la persona que lo acusa o le señala como responsable de dicha conducta. Cuando nosotros en este sentido le concedemos al imputado este derecho de declarar, este puede hacerlo o no hacerlo debido a su derecho constitucional a guardar silencio, la llamada cláusula Miranda, pero también tiene derecho a que una vez que se le haya formulado, bueno, pues se le otorgue un plazo para poder vincularlo o no a proceso. Como saben ustedes, en este caso hay tres hipótesis. Una, que renuncie al plazo constitucional y por lo tanto desee que en esa misma audiencia se le vincule o no a proceso. Dos, que se avenga al término constitucional de 72 horas que establece la ley y la Constitución, o la duplicidad del mismo, que puede ser hasta por 144 horas para el desahogo de sus probanzas. Si es el caso, en esta vinculación sabemos que la vinculación como tal es la solicitud que nosotros hacemos al juez para que éste, una vez que ha encontrado suficientes datos probatorios que hacen presumible la presencia de una conducta delictiva y la probabilidad de quién la cometió, pueda una persona vincularla a proceso, es decir, sujetarla a la imposición de un proceso penal que se llevará a cabo con la finalidad de investigar y llegar al esclarecimiento de los hechos, así como también poder proteger al inocente, que el culpable no quede impune y que los daños, si es que los hubo, sean reparados en su totalidad. Ahora, es importante señalar también que durante este plazo de investigación tendrá que ponerse una medida cautelar. En la medida cautelar nosotros vamos a tomar en consideración la medición de algo que se conoce con el nombre de riesgo procesal. El riesgo procesal deviene de tres tipos de riesgos. Un riesgo de que el imputado no comparezca a juicio, es decir, se sustraiga de la acción de la justicia. Dos, obstaculice el proceso. O tres, atente contra la integridad de la víctima, el ofendido y o los testigos. Y por tanto, pensando en ello, bueno, pues se otorga una medida cautelar que va desde una firma periódica ante la autoridad que se señale hasta la prisión preventiva en el número 14, que es la más lesiva de todas. Dicho lo anterior, estos riesgos deben practicarse mediante un estudio exprofeso con la finalidad de poder llegar a el esclarecimiento de los mismos. Y precisamente es en estos hechos donde nosotros vamos a buscar justamente poder encontrar cuáles son los riesgos que pudieran haberse establecido para llevar a cabo justamente esta investigación. El plazo de investigación complementaria nos sirve para poder investigar estos riesgos y para poder documentarlos dentro de los términos que señala la ley, que bien pueden ser de 2 años, en el caso de delitos que se han cometido una penalidad hasta de 2 años, por 2 meses, y que si tienen una penalidad mayor a 2 años, hasta por 6 meses, los considerados como delitos graves. Ahora bien, hablando acerca de la llamada investigación oculta, nosotros podemos ver este concepto desde 2 puntos de vista. Primero, por una parte, esta secrecía, este sigilo en el que maneja la investigación el fiscal, con la finalidad de que se puedan llevar a cabo actos de investigación que requieren todo tipo de discreción para poder desmantelar o identificar a los probables autores de una conducta delictiva. Y por otro lado, a una práctica ilegal que lamentablemente se tiene presente, que es cuando la investigación se realiza a través de actos de investigación que no se encuentran aprobados o supervisados por la autoridad o aprobados por un juez, lo cual desde luego hace que estos se vuelvan nulos, puesto que la ley señala claramente en el artículo 251 y 252 de la Ley Adjetiva Nacional justamente en qué casos puede ser procedente estos actos de investigación. Ahora,
Considerando que nosotros tenemos como principal fundamental o como eje fundamental de nuestra actividad poder llegar al esclarecimiento de los hechos, bueno, es por eso que la imposición o la solicitud de estas medidas cautelares obedece a un análisis de riesgo desde luego profundo y desde luego apropiado. Si nosotros vemos las medidas cautelares, tal vez las pudiéramos establecer en diferentes grupos. Las primeras que logran establecer el arraigo domiciliario del propio imputado, es decir, garantizar que éste no se fuese a sustraer. Segundo, garantizar la integridad de la víctima, los testigos. Y tercero, que se tenga la oportunidad de poder garantizar la participación del imputado dentro del proceso. Si usted se da cuenta, no está implícita la figura de la reparación del daño, porque a diferencia del sistema mixto, en el sistema acusatorio la reparación del daño se garantiza mediante otros mecanismos diversos, como son las providencias precautorias para la restitución de los derechos de la víctima, establecidos en el artículo 138 de la ley adjetiva. Finalmente, cuando hablamos acerca del procedimiento abreviado, nos estamos refiriendo a un mecanismo que permite poder acortar el desarrollo del proceso. Por eso se llama abreviarlo, hacerlo más breve, hacer que termine en menor corto o tiempo posible, con la finalidad justamente de poder cumplir con los presupuestos del artículo 20, que son esclarecer los hechos, proteger al inocente, que la víctima no sea atentado en su contra y que se repare el daño. Y estos supuestos pueden llegar justamente cuando, integrada adecuadamente una investigación, la defensa puede sugerir al imputado que éste pueda reconocer los hechos de los cuales ha sido vinculado. Y bueno, para tal efecto el Ministerio Público tiene la oportunidad de poder solicitar dicho juicio. El objetivo es que se pueda arribar a los presupuestos del artículo 20 sin tener la necesidad de tener un juicio largo, costoso, que además muchas veces no representa o no atañe el daño patrimonial o el daño físico o emocional por el cual se pudo haber llevado a cabo su integración. Y es justamente por esa razón, por ello que es importante y trascendente la tramitación de este juicio abreviado. ¿Qué se necesita para el mismo? Como todos lo sabemos, bueno, pues que se pueda llevar a cabo, desde luego, la vinculación a proceso, que se trate de un delito que no sea considerado como grave, así como también se establezcan las condiciones para la reinserción social del sujeto, reparar y garantizar el daño del cual se ha cometido con el efecto del mismo, y bueno, desde luego, poder buscar la forma de que este sujeto pues no vuelva a delinquir, con la finalidad de lograr un estado de derecho más pacífico, más ordenado y desde luego en un clima de paz, que es justamente los presupuestos del Estado de Derecho. Ahora, en suma, ¿qué podríamos hablar que se trata dentro de esta primera unidad? Justamente las peculiaridades de la detención, de la investigación oculta, así como de la vinculación a proceso, la imposición de las medidas cautelares y desde luego el procedimiento abreviado, que viene a ser, junto con los mecanismos alternos o junto con las formas de terminación de la investigación, todos ellos son salidas que pueden hacer que el proceso termine anticipadamente y que no sea necesario llegar hasta la última instancia en el mismo para poder arribar a los mismos supuestos que tanto ha referido del artículo 20 de la Constitución en su primer apartado, en su fracción primera. Y bueno, básicamente este es un resumen de todo lo que nosotros hemos compartido o bueno, vamos a trabajar el día de hoy. Restará a nosotros hacer las preguntas pertinentes y las prácticas necesarias, bueno, pues para justamente ir dosificando, ir fortaleciendo la habilidad y la destreza que cada quien tiene de litigio en pro de los intereses de la Fiscalía a quien todos nosotros representamos, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a continuación a ver cómo nos va en esta parte de la investigación.